Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro siguiente video para nuestra materia Diseño para la Red. Este es nuestro video número 13 y el día de hoy vamos a continuar con nuestro ejercicio de distro. Vamos a agregar ahora reglas de estilo, vamos a introducir CSS a nuestro código que ya hemos preparado la sesión anterior y pues vamos a darle un poco más de formato ahora con CSS a nuestro sitio de la cafetería. Entonces, para hacer eso, bueno, pues vamos a obviamente continuar desde el punto donde nos habíamos quedado. Para eso es necesario que tengan ustedes ya terminado su sesión anterior, que tengan al día su versión, su propia versión de nuestro ejercicio de bistro, para que puedan continuar a partir de ese punto, ahora con la introducción del código CSS. Bueno, pues vamos a empezar, pero en esta ocasión vamos a hacer una intervención de código CSS ligeramente distinta a la que hicimos en nuestra exploración pasada. ¿A qué me refiero? Bueno, pues como recordarán, existen dos métodos para vincular archivos, o más bien código CSS a nuestro archivo HTML. Eh, Recordarán que la sesión pasada habíamos utilizado esta opción, la opción número uno, que era básicamente crear una etiqueta de style y al interior colocar nuestro código CSS. Y esto fue lo que hicimos, bueno, pues para la exploración y de cierta forma para pues manejar un solo archivo y no tener mayor problema con nuestro código CSS dividido en otros documentos. Bueno, esta opción, como vieron, es muy útil cuando tenemos un solo archivo, pero en el caso como el que estamos trabajando ahora, en donde ya tenemos un sitio, aun cuando no vamos a trabajar todo el sitio, la manera ideal de trabajar código CSS para un proyecto que tiene múltiples páginas HTML es utilizando la opción número 2, que si recordarán es a través de un archivo externo. Una vez que establecemos esta relación y esta integración entre código HTML y CSS, pues obviamente el resultado es exactamente igual. Sin embargo, esta es una segunda forma de manejar código y esto nos va a permitir que varias de nuestras reglas que definimos en el archivo externo puedan aplicarse a múltiples archivos HTML. Si recuerdan, la manera de implementar esta segunda opción es a través de un apuntador de tipo link, como aquí lo pueden ver, que por medio del atributo href apunta hacia un archivo de extensión .css, que es en donde se colocan todas las reglas de estilo. Una vez que se hace esta vinculación, pues el resultado es exactamente igual que si tuviéramos un contenedor de style dentro de head, pero bueno, ahora los códigos CSS se manejan de manera independiente en un archivo separado. Entonces vamos a hacer exactamente eso, vamos a utilizar la opción número 2 para nuestro ejercicio de bistro. Entonces vamos a regresar a nuestro escritorio y vamos a retomar nuestro proyecto donde nos habíamos quedado, abriendo brackets. Entonces tengo aquí mi página de brackets y en el HTML, pues tal como lo dejamos. Podemos hacer una visualización para ver lo que llevábamos. Y obviamente, pues es solo el HTML, lo que trabajamos en nuestra sesión anterior, sin ningún tipo de formato. Entonces, bueno, aquí está. Vamos entonces a trabajar el día de hoy una serie de reglas de estilo que le van a empezar a dar formato a esta página. Vamos a trabajar dos sesiones en donde vamos a agregar también código CSS y vamos a dividir las dos sesiones como lo hicimos la vez pasada. En la primera vamos a generar únicamente reglas de elemento y en la siguiente sesión generaremos reglas de clase y de ID. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para hacer eso? Bueno, pues primero vamos a crear el archivo externo. Entonces vamos a hacer File, New, y este va a ser nuestro archivo CSS en formato y extensión .css. Entonces, pues vamos a guardarlo. Vamos a decirle File, Save, aun cuando esté vacío, no hay problema. Y vamos a guardarlo en nuestra carpeta Bistro. Ahora, vamos a hacer aquí una nueva carpeta. Vamos a picar el botón de nueva carpeta y vamos a crear una carpeta que se llame CSS.
y ahí vamos a crear nuestro archivo al interior de esa carpeta CSS. Ya más adelante verán por qué es muy útil tener una carpeta específica para los archivos de tipo CSS. Entonces, en este caso, bueno, pues nuestro archivo inicial lo podemos llamar bistro.css y lo vamos a guardar al interior de esta carpeta. Y le vamos a decir save. Ahora, si revisamos nuestra carpeta de proyecto, pues veremos que al interior de la carpeta CSS, ahí está localizado nuestro archivo que vamos a utilizar y donde se van a estar almacenando todas nuestras reglas de estilo para este proyecto, en esta carpeta y en este archivo. Bueno, entonces vamos a proceder a movernos a nuestro archivo index. Por cierto, una vez que ustedes generen un segundo archivo, van a poder moverse entre los dos. Aquí desde brackets podrán moverse entre uno y otro. Y les voy a mostrar más adelante otra forma de poder ver los dos archivos al mismo tiempo. En este momento, pues simplemente tienen ahí dos botones y cada clic sobre el nombre del archivo, pues los va a llevar al archivo como tal. Entonces vamos primero a index para crear nuestro apuntador dentro del contenedor head que nos vincule por medio de la opción 2 que ya vimos nuestros dos archivos. Entonces vamos a crear nuestro apuntador link y este apuntador va a llevar una serie de atributos que le van a permitir generar la vinculación con el archivo CSS. El que habíamos visto en el slide anterior era pues básicamente el atributo href, que es el que nos permite apuntar hacia el archivo. Entonces ponemos href igual, comillas, y ahora sabemos que nuestro archivo CSS está al interior de la carpeta CSS. Por lo tanto, aquí seleccionamos carpeta CSS y luego el archivo bistro.css. Ahí ya tenemos vinculado nuestro archivo. Ok, ahora, adicionalmente al atributo href, vamos a necesitar agregar un par de atributos adicionales. Obviamente el atributo que apunta hacia el archivo es el atributo href, pero también se requieren un par de atributos que le van a permitir a nuestro navegador identificar el tipo de relación que tienen los dos archivos. Entonces, son atributos que siempre se ponen siempre tienen los mismos valores, entonces simplemente hay que considerarlos y agregarlos como tal. El primero es el atributo rel, que significa relationship. Este atributo le dice al navegador cuál es la relación que se debe establecer entre el archivo CSS y el archivo HTML. Y su valor es simplemente stylesheet. Es decir, este atributo le dice al navegador que la relación entre los dos archivos es de tipo stylesheet. Y el segundo atributo que debemos incluir siempre que hacemos un apuntador de tipo link hacia un CSS es el atributo type, cuyo valor siempre va a ser, para nuestro caso, text diagonal CSS. Siempre que vinculemos un CSS externo, el valor del atributo type va a ser text diagonal CSS. Entonces tomen este par de atributos adicionales como pues atributos que hay que poner de cajón, siempre con los mismos valores. El único que realmente va a cambiar pues va a ser el atributo href y va a cambiar porque pues el nombre de nuestro archivo puede cambiar, pero también siempre se tendrá que poner un atributo href apuntando a un archivo CSS y además los atributos relationship y type. Ya una vez que tenemos esta línea, pues ya queda vinculada nuestra hoja de estilo, es decir, todo lo que pongamos en el archivo bistro CSS va a afectar los contenedores que están en index.html porque pues esto es el equivalente a tener un contenedor de style directamente aquí. Simplemente ahora está en un archivo externo. Bien, vamos entonces a guardar nuestro index, save, y pues ahora sí, ya lo que vamos a hacer prácticamente va a estar contenido en el archivo CSS. Más aún, el día de hoy, en esta sesión que vamos a trabajar únicamente reglas de elemento,
pues casi no necesitamos regresar al CSS. Prácticamente todo lo que vamos a hacer son reglas definidas en nuestro archivo CSS. Ahora, algo importante y muy útil que vamos a necesitar aquí es tener a la vista la versión final de la página, pues para ver exactamente cuál es el formato que necesitamos ir aplicando. Entonces recuerden que esa página la pueden acceder desde nuestra página de curso y específicamente en esta página de aquí tenemos una versión al sitio ya terminado, Bistro Site Final, que podemos tener a la vista para pues tratar de igualar esta versión contra la que nosotros vamos a estar diseñando. Ahora, ya que tenemos esto a la vista, pues podemos identificar cuáles son ciertos elementos de formato que tenemos que ir implementando. Dado que no vamos a hacer todavía las reglas de clase y las reglas de ID, pues obviamente esto no nos quedará completo hasta que no podamos terminar con todos esos bloques. Ahora, vamos a empezar con el primer elemento, el elemento H1, que obviamente corresponde a esta parte de aquí. Y si revisamos la página final, pues se darán cuenta que tiene un formato bastante elaborado. De entrada podemos ver que tiene un par de bordes negros, está delimitado por un par de bordes negros, arriba y abajo. También tiene un fondo de gráfica, una gráfica de tapiz. Y algo muy importante, el texto como tal está utilizando una fuente, una tipografía, que no es una tipografía default, no es simplemente una serif o sans serif, sino ya es una fuente en particular. Entonces, para poder hacer eso y para poder utilizar tipografías específicas necesitamos, bueno, pues hacer ya una serie de trabajos en nuestro archivo CSS para poder garantizar que la fuente que queremos introducir sea visible no solo en nuestro navegador, sino en todos los navegadores, en todas las plataformas, en todos los dispositivos, y eso requiere pues un trabajo extra que vamos a ver en este momento. Cómo introducir tipografías específicas en nuestra página web. Si revisamos la página, pues también notarán que no es la única fuente que se está utilizando. De hecho, esta página así como tal está formada por dos tipografías. Una se está utilizando en los títulos y subtítulos. Aquí tenemos esta fuente amarilla y en los elementos H2 también se está utilizando la misma fuente. Entonces ahí tenemos ya una fuente para títulos de primer y segundo nivel. Y además nuestros párrafos y demás textos están en una segunda fuente, en dos variantes, itálica y normal, pero pues es una fuente serif, que no es la fuente serif default, es una fuente serif específica. Más allá de eso, únicamente tenemos fuentes distintas aquí en el menú, pero como les decía y como ya habíamos visto, este elemento de menú lo vamos a hacer más adelante y le dedicaremos una sesión completa a hacer el elemento de menú. Entonces vamos a preocuparnos únicamente en este momento por las fuentes de los H's y las fuentes del resto de nuestra página, que como les decía son dos tipografías que no son default. Entonces, teniendo ya identificado eso, pues vamos a ver cómo hacemos para introducir fuentes diferentes. Bien, lo primero importante a comentarles es que para poder introducir una fuente distinta en nuestras páginas web, no basta con descargar esa fuente en formato OpenType o en formato TrueType y tenerla disponible como archivo, porque varias razones. La primera, no podemos simplemente distribuir fuentes y agregarlas en carpetas para uso en nuestras páginas web, porque para eso necesitaríamos primero también haber comprado la fuente o tener derechos de uso de la fuente. Ahora, incluso cuando esa fuente pudiera ser una fuente gratuita o una fuente que descargamos de algún repositorio sin costo, bueno, aún así no es suficiente tener una carpeta OpenType o un archivo OpenType de alguna fuente para incluirla en páginas web. Lo que se usa en la web es un mecanismo específico de inserción de información tipográfica.
¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que nosotros para poder definir una tipografía específica para una página web, no necesitamos realmente el archivo como tal. Lo que necesitamos es un repositorio que contenga estos archivos y que le permita al navegador hacer la descarga del formato tipográfico de manera transparente. Esto por un lado evita que los usuarios tengan que hacer descargas para poder ver páginas web con fuentes específicas, eso no es necesario, el proceso se hace automático y quien realmente realiza la descarga de forma transparente y automática es el navegador. Y estas fuentes que descarga el navegador para usar en la construcción de las páginas que así lo necesiten, son fuentes que se usan únicamente para eso. No se pueden descargar para otra cosa, no se pueden usar para después meterlas en nuestra librería de tipografías y usar para algo más. Son simplemente descargas en tiempo real que hace el navegador a partir de instrucciones que nosotros le damos y direcciones de dónde descargarla para que pueda desplegar nuestras páginas web. Así es como funcionan las fuentes tipográficas en la web. Son básicamente descargas automáticas que hace el navegador a partir de instrucciones que nosotros le damos para poder desplegar estas fuentes como nosotros queremos que se vean. Y una vez que se descargan, se despliegan, esa información ya no se guarda como para poder seguir usando la fuente para otros propósitos. Simplemente se usa para que el navegador la pueda desplegar. A esa tecnología se le llama web fonts o fuentes para web. Lo interesante aquí es que nosotros, como les decía, lo único que tenemos que decirle a nuestro navegador es qué fuente necesitamos que utilice y de dónde descargarla. Esa es la información que necesita nuestro navegador para poder desplegar fuentes como la que estamos viendo aquí. ¿Cuál es la fuente y dónde descargar esa fuente? Ahora, esos repositorios de descarga son repositorios que están formados exclusivamente por web fonts, por fuentes para web, que les decía tienen estas características. Ahora, ¿qué repositorios de web fonts existen en la Internet y cuáles son quizás los más útiles para que nosotros podamos aprovechar esta diversidad tipográfica? Bueno, pues hay varios, pero el más común y quizás el más seguro, el más de los más completos y el que tiene quizás fuentes más variadas es precisamente el repositorio de web fonts de Google. Google como tal tiene un repositorio de web fonts que permite utilizar todas las fuentes que están en él de forma gratuita y sin ninguna restricción para que cualquier persona que diseñe o programe páginas web pueda definir estas fuentes como fuentes en sus páginas. Estas fuentes van a ser completamente compatibles con todos los dispositivos, con todas las plataformas, con todas las ambientes que un usuario pudiera tener. Entonces, de esta forma, pues lo único que nosotros tenemos que hacer es, les repito, definir la fuente que queremos y de dónde descargarla. Dónde, pues va a ser, por lo menos en este caso, Google Fonts. Ahí vamos a definir nuestro repositorio de fuentes para que nuestro navegador pueda acceder a él, descargar la información tipográfica que necesita y mostrar en nuestras páginas web las fuentes correspondientes. Bueno, entonces vamos a entrar precisamente a este repositorio de Google. Para entrar a él simplemente ponemos fonts.google.com. Y aquí estamos en el repositorio de Google Fonts o Web Fonts. Y ahí vamos a encontrar pues más de 1000 familias tipográficas que podemos usar en nuestras páginas web. Cualquiera de estas fuentes que están viendo aquí, de estas familias y variantes, las podemos definir como fuentes tipográficas para usar en nuestras páginas web. Cualquiera de ellas. Ahora, ¿cómo le hacemos para utilizarlas? Bueno, fíjense bien, el proceso es realmente muy sencillo porque les decía que los únicos datos que necesitamos son el nombre de la fuente que queremos y la dirección de descarga de la misma para proporcionársela a nuestro navegador. Ahora, en esta página en particular, les decía, vamos a requerir dos fuentes. La primera, que es la que se usa en los títulos, se llama Caution Script.
Y la segunda, que es la que se usa en los cuerpos de texto, es una fuente serif que se llama Old Standard. Entonces vamos a empezar por buscar estas fuentes en este repositorio. Entonces aquí en la caja de búsqueda vamos a empezar por buscar la Caution Script. Así, Caution Script. Y ahí está. Una vez que tecleen Caution, pues vamos a encontrar la fuente como tal. Si se dan cuenta, pues esta es la misma fuente que se está utilizando en los títulos. Entonces, bueno, ya encontramos esta primera fuente. ¿Ok? Damos clic y vamos a encontrar ahí cuáles son las variantes que existen para la fuente Caution Script. Y también pues vamos a ver una muestra de los caracteres. Ahora, en esta parte de aquí vamos a encontrar las variantes disponibles. Si se dan cuenta, la fuente Caution Script nada más viene en versión 400, es decir, en peso regular. No hay una variante itálica ni una variante bold, solamente existe la variante regular. Ahora, ya identificamos, bueno, que esta es la fuente que queremos usar en su variante regular, que es la única que hay. Entonces vamos a picarle en este botoncito que dice seleccionar este estilo. Ahí le vamos a picar y esto básicamente va a ser algo así como agregarlo a una especie de carrito de compras, aunque en realidad no vamos a comprar nada, simplemente nos está preparando el paquete de código que necesitamos nosotros proporcionar a nuestros navegadores y que vamos a insertar en nuestro código. Entonces véanlo como al agregar esta fuente a su carrito, por así decirlo, la estamos preparando para empaquetar. Ahora, vamos a buscar también la segunda fuente que también necesitamos. Entonces, pues aquí vamos a cerrar esto y regresamos a explorar fuentes y vamos a buscar ahora la Old Standard. Ahí está la Old Standard. Y esta es la fuente que vamos a usar para el resto de los textos. Si se dan cuenta, pues también es la fuente que corresponde a la versión de Bistro que se utiliza en el resto de los textos. Ahora vamos a dar clic en ella y van a ver que aquí tenemos tres variantes de esta fuente. Las tres variantes las vamos a necesitar. Tenemos algunos textos que están en bold, algunos textos que están en normal y algunos textos que están en itálica. Entonces, los tres estilos los vamos a ocupar. Vamos a seleccionar los tres de la lista. Y estos se están agregando nuevamente a nuestro carrito, por así llamarle. Recuerden que en realidad no es un carrito porque no estamos comprando nada, pero finalmente es una selección a nuestro paquete de selección que estamos haciendo. Bueno, ya una vez que hicimos eso, vamos a ver ahora otra vez nuestro paquete de selección. Tenemos la Caution Script en su variante regular y tenemos la Old Standard en regular, regular itálica y bold. ¿Ok? Este es el paquete de fuentes que necesitamos para nuestro sitio. Entonces vamos a pedirle aquí a Google Fonts que nos genere una liga de descarga que incluya todos estos estilos y todas estas variantes de este par de fuentes. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiarnos aquí a la pestañita que dice Embed. Ahí le vamos a picar. Y ahí vamos a tener unas cajitas de código. Ahora, bien importante, si se dan cuenta, esta primera caja de código que tenemos aquí es un link en HTML. Ahora, si nosotros queremos mantener esta idea de separación entre el HTML para estructura y CSS para formato, pues estamos de acuerdo que el cambio tipográfico es completamente una serie de instrucciones de formato. Entonces, en realidad no queremos un pedazo de código en HTML para definir nuestras fuentes. Lo que queremos es más bien CSS. Y eso es muy sencillo. Simplemente vamos a cambiar de la opción link a esta opción que está aquí junto que dice Add Import.
Vamos a picarle ahí donde dice Add Import. Y ahora van a ver que lo que está apareciendo a continuación es una liga, pero esa liga está en un formato que es CSS. ¿Y por qué sabemos que es CSS? Pues porque si se dan cuenta está localizado dentro de un contenedor style. Quiere decir que todo esto que está aquí es código CSS. Y eso es exactamente lo que queremos. Entonces vean, esta liga de aquí, sin incluir el contenedor style, solamente el contenido, ese es el código que indica la dirección de descarga y las fuentes que necesitamos utilizar. Esa es la única información que necesita nuestro navegador para saber qué fuentes necesitamos y de dónde descargarlas. Esta es la liga importante. Vamos a regresar más adelante a esta parte de aquí abajo porque pues, si se dan cuenta aquí abajo lo que tenemos es básicamente las declaraciones para poder utilizar nuestras fuentes que acabamos de definir. Entonces ya que lleguemos ahí, pues vamos a utilizar estas declaraciones en nuestras reglas de estilo. Pero bueno, vamos a empezar por copiar únicamente y de inicio esta liga de descarga. Recuerden no copiar el contenedor de style, ese es HTML. Necesitamos solamente copiar la liga de CSS. Ya una vez que está copiada, vamos a regresar aquí a nuestro código y vamos a pegar esa línea que acabamos de copiar. Ahora, para ser consistentes en el orden de nuestras reglas, pues así como teníamos comentarios sobre el tipo de reglas que íbamos a crear, vamos a también crear un comentario y empezar aquí nuestro archivo con un comentario que diga simplemente liga a fuentes. A fuentes. O fuentes, como quieran poner. Simplemente fuentes. Entonces, abajo de esto vamos a pegar lo que acabamos de copiar. Esta es la liga que nos va a permitir tener disponibles las dos fuentes para usar en nuestras reglas de estilo. Ahora ya abajo podremos poner nuestro comentario para reglas de estilo de elemento universales. Así. Ese es nuestro comentario y aquí abajo vamos a poder empezar a agregar nuestras reglas. Ya una vez que tenemos esto, podemos iniciar construyendo reglas que apunten hacia esas fuentes o que utilicen estas fuentes por medio de declaraciones a su interior. Bueno, entonces, vean, antes de empezar realmente con el H1, vamos a empezar con una regla de elemento de body. Como recordarán, el contenedor body nos permite definirle reglas que van a ser heredadas por todo lo que está en su interior. Entonces vamos a empezar por una primera regla para body, de esta forma. Y vamos a decirle que queremos, primero, que toda la página tenga un tapiz de fondo que corresponde a esta imagen de estos granitos de café. Que también, si ustedes recuerdan, corresponde a una imagen que está en nuestra carpeta. Podemos usar la versión clara o la versión oscura, la que ustedes quieran. Entonces vamos a decirle que queremos que nuestra página tenga un background image, dos puntos, URL. Y ahora fíjense bien, algo importante. Dado que nuestro archivo CSS está en una carpeta como tal, bueno, pues en este momento Brackets está buscando al interior de la carpeta CSS archivos gráficos. Pero pues nosotros sabemos que esos archivos no están en esta carpeta, no están en la carpeta CSS. En realidad están en una carpeta que está un nivel más arriba. ¿Cómo hacemos para subir un nivel y poderle decir a Brackets que busque en un nivel más arriba la carpeta correspondiente? Bueno, simplemente vamos a poner punto y slash.
Esa es la instrucción para subir un nivel y poder ahora buscar en un nivel superior las carpetas donde está nuestro contenido. Entonces vean, después de poner punto punto slash, ya estamos en el nivel de la carpeta CSS, de la carpeta fotos, de la carpeta IMG y de nuestros archivos. Bueno, ahí ahora ya le podemos decir, busca dentro de IMG y ahí ya vamos a encontrar nuestros archivos de fondo. Les decía, pueden usar el que ustedes quieran. Yo voy a poner aquí el oscuro. Y listo, punto y coma. Ya se debe estar aplicando ese fondo de manera pareja en todo body. Ahí está. Bueno, además de esta declaración, vamos ahora a decirle que toda nuestra página pareja, toda, nos la muestre en la fuente Old Standard. Es decir, en esta fuente de aquí. Ahora dirán, bueno, pero los títulos no son en Old Standard. Sí, pero si el 80% de nuestra página está en Old Standard, bueno, pues ya después a nivel título o a ese 20% le haremos un cambio de fuente ya a nivel específico. Pero dentro de Body podemos decirle, bueno, pues dado que el 80-85% de la página está en Old Standard, para no tener que ir definiendo cada elemento con Old Standard, pues vamos a definirlo desde Body para que aplique a todo. Entonces le decimos Font Family y ahí ponemos Old Standard. Ahora, ojo, porque aquí nuevamente Google Fonts nos está dando la descripción correcta y el valor correcto para la declaración Font Family que debemos agregar. Entonces aquí copiamos esta declaración para Old Standard, copy, y eso es lo que voy a poner acá, para ya incluso ahorrarme teclear esto, font-family, Old Standard y serif. Esta versión de serif o este dato de serif es simplemente una especie de default secundario. En caso de que por alguna razón la fuente Old Standard no estuviera disponible, el siguiente default sería serif. Normalmente esto no es muy necesario porque prácticamente siempre está disponible la Old Standard. Para que no estuviera disponible, pues esta liga tendría que dejar de funcionar. Y para que esta liga deje de funcionar, pues básicamente el sitio y el repositorio de Google tendría que estar fuera de línea, lo cual es muy poco probable. Pero de cualquier manera, pues se agrega este candado de seguridad serif en caso de que Old Standard no estuviera disponible. Y bueno, eso sería básicamente todo. Ya ahora estamos viendo nuestra página, todos los textos en Old Standard. Si queremos checar o nos estorba un poquito el fondo, algo que podemos hacer muy rápidamente, simplemente cambiar el nombre del archivo con una letra extra. Yo aquí le agrego una X y automáticamente pues ya no encuentra el fondo y ya no lo despliega. Entonces de esta forma puedo ver mejor antes de agregar los contenedores semitransparentes que vamos a agregar y que nos van a permitir ver mejor nuestros textos. Bueno, pues como no hemos hecho eso, en este momento pues nos conviene quizás poner un carácter adicional al nombre del archivo para que por ahora no lo encuentre y nos deje ver que lo que estamos haciendo se está viendo bien. Entonces vean aquí ya todos nuestros textos están en Old Standard. Ahora, cuando definimos una fuente en particular, siempre es muy importante que le definamos también un peso. En este momento, pues el peso lo está definiendo ya de forma específica el H1 que trae ya su peso bold por defecto, el H2 que también trae un peso bold por defecto y todo lo demás se está viendo en la fuente normal. Sin embargo, no hay una instrucción que le diga específicamente a nuestra página que despliegue el texto en su fuente normal. Bueno, pues siempre que definimos una fuente es importante que le digamos qué variante o qué estilo utilizar, aun cuando por defecto ya esté utilizando el que queramos. De cualquier manera tenemos que definirlo. Y en este caso, pues queremos que se aplique el estado o el estilo regular de forma automática. Por lo tanto, vamos a agregar aquí
una definición adicional de font weight para definir el default que queremos para body. Ahora verán, en lugar de definir aquí bold o bolder o light o normal o lighter o ninguno de estos, vamos a definirlo por número. Si se dan cuenta aquí en nuestro Google Fonts tenemos un numerito que define 400 como valor regular y 700 como valor bold. Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es decirle que queremos que utilice el peso 400, que nosotros sabemos que corresponde a la versión regular. Entonces, ese dato se lo vamos a dar como peso de la fuente, 400. Aparentemente, pues no hay ningún cambio. Pues no, pero ya nuestro navegador sabe que en estos casos, en donde no hay definición de default de peso, necesita ocupar la versión 400. Bien, ahora ya tenemos una regla para body. Vamos ahora a crear nuestra regla para H1s. En este caso, pues nada más tenemos uno y es el de nuestro título. Y vamos a empezar a agregar declaraciones para tratar de igualar a esto que tenemos aquí. Vamos a empezar desde lo más obvio, que es, pues necesitamos un tapiz de fondo para el H1. Entonces vamos a agregar también background image, dos puntos, URL. Nuevamente tenemos que subir un nivel de carpeta, entonces punto, punto, diagonal. Ahí estamos ya al primer nivel de nuestro proyecto. Seleccionamos IMG y ahora pues la imagen que le toca es packbeans.jpg. Ese es el fondo de los granitos de café y ese es el que seleccionamos. Punto y coma y siguiente declaración. Sabemos que tenemos un par de bordes negros gruesos arriba y abajo. Bueno, pues vamos a hacer esos bordes gruesos arriba y abajo y vamos a usar para eso border top, los puntos, solid, más o menos unos 7 píxeles y negro. Vamos a hacer lo mismo para el borde inferior, border bottom, dos puntos, solid, los mismos 7 píxeles, black. Listo, ahí están borde superior e inferior de nuestro H1. ¿Qué tiene también? Bueno, pues si revisamos aquí de cerca, verán que el H1 pues tiene un redondeo de bordes muy pequeño, pero ahí lo tiene. Pues vamos a agregárselo aquí también. Vamos a poner border radius parejo a los cuatro lados de unos 4 píxeles. Y ahí tenemos ya el redondeo de bordes. Bien, seguimos dando instrucciones. Vamos a empezar con modificar el margen superior. Que aquí, como verán, pues es poquito, es menor que lo que tiene en este momento. Este margin top, pues es bastante. Entonces vamos a reducirlo. Vamos a ponerle un margin top de unos 5 píxeles nada más. Y ahí va a estar mucho más reducido. Sin embargo, pues verán que el espacio entre el logo y el borde negro pues también es prácticamente nulo, porque pues no tiene padding superior y necesitamos un poquito de padding superior para crear este espacio, este aire que está aquí. Bueno, pues vamos a introducir entonces un padding top de unos 10 píxeles. Ahí está ya nuestro padding, nuestra separación para pues que estos elementos no se toquen. Bien, ahora vamos a cambiar el color y la tipografía del H1. Vamos a empezar por cambiarle el color. Sabemos que pues tiene que ser amarilla. Vamos entonces a ponerle un color
Y aquí, bueno, pues recuerden, pueden usar un color como amarillo, ya sea un gold aquí directamente. Si teclean gold, les va a dar un tono más o menos similar. También pueden seleccionar un hexagesimal. Yo voy a poner aquí el hexagesimal F9D 505. F9D 505. Y ese pues me va a dar este amarillito. Este es obviamente, como ya vimos en la ocasión pasada, pues un hexagesimal que podemos tomar a partir de un selector de color en el mismo sitio de Google. Y ahora vamos a cambiar la tipografía como tal. Para esto, recuerden, necesitamos la declaración que apunta ahora hacia Caution Script. Entonces vamos a copiar esta declaración font family, copy, y tal cual la vamos a pegar en nuestra regla para H1s. Ahí está. Y ahora ya tenemos la fuente Caution Script únicamente para los H1s. Anteriormente estaba heredando Old Standard porque la teníamos definida en body, pero ahora ya de forma particular para los H1s le decimos que queremos Caution Script. Ahora, queremos Caution Script, pero recuerden que el H1 ya trae un bold por default, que aquí también estamos viendo. Esta es la versión Caution Script en bold. Sin embargo, sabemos que Caution Script pues no viene en bold. Recuerden que Caution Script nada más está en versión regular. Por lo tanto, este bold que estamos viendo aquí es un bold falso, ficticio. Está hecho de forma artificial por el navegador y eso altera la tipografía y la hace ver mal. Entonces vamos a decirle que utilice el peso 400, que es el que sabemos que tenemos disponible para nuestra fuente Caution. Recuerden que peso 400 es el peso normal. Ahora ya únicamente vamos a cambiar el tamaño de la tipografía. Vamos a ponerle un puntaje de unos 30 puntos. Vamos a decirle font size 30 puntos para que crezca el tamaño. Más o menos ahí. ¿Listo? Y vamos a terminar eliminando completamente el margen inferior porque en nuestra página podemos ver que el siguiente elemento, que en su momento será el menú, pues debe quedar perfectamente pegado al H1. Quiere decir que H1 no deberá tener margen inferior. Vamos entonces a quitarle todo este aire externo, que es el margen inferior a nuestro H1. Vamos a ponerle margin bottom, 0 píxeles. En este momento, bueno, el siguiente elemento que es la imagen es la que se pega, pero ya después haremos una modificación a eso. En este momento, pues ya tenemos ahí nuestro H1, más allá de que después su dimensión esté dada por un contenedor maestro, que pondremos ya más adelante, pero ahora, bueno, pues todo el H1 en términos de formato está prácticamente como lo necesitamos, como está aquí. Les decía, más allá de la dimensión, que la definiremos por medio de el contenedor semitransparente, que será un contenedor maestro. Entonces, ya teniendo nuestro H1, vamos a hacer ahora el H2. Y el H2 corresponde a estos dos subtítulos y en la página final pues corresponde a estos dos elementos que también están aquí, que si se dan cuenta es la misma tipografía, pero cambia de color, cambia el tamaño y tiene también estos dos elementos aquí que vamos a introducir también y va a ser muy fácil. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a empezar por crear nuestro H2. Voy a hacer un poquito más de espacio aquí. Y voy a ir guardando también mi archivo Bistro, porque recuerden que esta es una previsualización, pero no necesariamente está guardado. Entonces, File Save para guardar. Y ahora sí, continuamos con el H2. Y vamos a hacer algo muy parecido. Necesitamos que tenga también la fuente
Caution Script y que sea en versión 400 de peso. Pues entonces copiamos estas dos y las pegamos aquí. Paste. Y bueno, ya están ahí en el tipo que necesitamos. Vamos a cambiar también su puntaje con font size y le vamos a decir 24 puntos. Ahora vamos a darle un color distinto y para esto necesitamos un marrón. Entonces el hexagesimal que pueden usar es 740-202. Ese es un marrón bastante parecido al que necesitamos. Y ahí ya tenemos el color aplicado. Bueno, ahora vamos a definir esas uñitas o esas como pestañitas que están a los lados. Si se encuentra la de la izquierda es negra y la de la derecha es el mismo marrón. Bueno, hacer eso realmente es muy sencillo si usamos la función border, porque en realidad lo que estamos viendo ahí son bordes muy redondeados. Entonces vamos a empezar simplemente por un border left de tipo sólido de unos 15 píxeles y negro para este lado. Y del otro lado vamos a poner un border right, también sólido de 15 píxeles, pero del mismo marrón que el texto. 740-202. Ok, ahí están. Ahora, en este momento, pues son barras que necesitamos convertir a estas uñitas. Bueno, para hacer eso, primero, muy fácil, vamos a modificar el ancho de los contenedores H2 para que pues ya no sean de lado a lado de la ventana, sino que tengan un ancho específico, más o menos que corten por aquí. En este momento pues están a todo lo largo de la ventana, vamos a darles un ancho específico. Vamos a decir que necesitamos unos 200, vamos a ponerle 250 píxeles. Entonces ponemos un width de 250 píxeles. Y ahora, bueno, pues ya los contenedores cortan a 250 píxeles y sobre todo, pues la uñita de la derecha, pues ya se recorre. Ahora vamos a redondear los bordes de la manera que ya conocemos. Border radius, 2 puntos, 40 píxeles. Bueno, y ya para terminar, vamos a agregar un poquito de espacio interno entre el borde izquierdo de nuestros H2 y el contenido. En esa parte están demasiado pegaditos, entonces vamos a agregar ya solamente un poquito de padding left. Unos 20 píxeles es suficiente y ya vamos a tener esa separación con ese padding izquierdo para que pues se vean un poquito mejor estos H2. Con esto terminamos los H2. Ahora vamos a seguir con el siguiente nivel de subtítulos que sería el H3. Si revisamos la página ya de referencia, pues vamos a ver que el H3 lo único que necesitamos es centrar el contenido y agregarle un par de bordes punteados en la parte superior e inferior. Para eso, pues vamos a hacer nuestra reglita para H3, tomando en cuenta que, bueno, si bien esto aplicaría a todos los H3, pues nada más tenemos uno, entonces bien podemos definir una regla de elemento para todos los H3, voy a crear un poquito de espacio, y ahí al interior, pues nada más necesitamos definir un centrado, text align center, y ahora agregar un par de bordes, borde superior, border top. Aquí ya no será solid, será dashed, porque necesitamos que sea punteado, de un píxel y vamos a usar un
un color gris. Entonces vamos a ponerle gray, punto y coma. Y esto que acabamos de hacer lo vamos a copiar, copy, y vamos a pegarlo aquí abajo para cambiarlo también para el borde inferior. Entonces ponemos border bottom y también le agregamos exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos nuestro H3, no es más que esto lo que necesitamos agregarle y pues ya queda prácticamente como lo teníamos en nuestra versión en la página de referencia. Bueno, vamos a agregar ya nada más un par de reglas adicionales. La primera va a ser para las ligas. Entonces tenemos una liga en la página, más allá de las ligas del menú, que esas obviamente se van a manejar de forma separada y de manera pues particular, incluso en una sesión, vamos a dedicar una sesión completa al menú de navegación. No vamos a considerar esas ligas en este momento, simplemente las ligas de contenido de nuestra página, que en este caso pues nada más es una, la que tenemos aquí de Massachusetts. Y si la revisamos con cuidado, pues vamos a ver que simplemente cambia de color, es una liga que está en color rojo, sin subrayado, y en el rollover, en el efecto de hover, tenemos naranja y subrayado. Entonces es lo único que necesitamos hacer para cambiar nuestras ligas. Recuerden que las ligas se modifican por medio de pseudoclases. Necesitamos definir reglas para las tres variantes de liga: la liga normal, la liga visitada y la liga en hover. Entonces vamos a crear aquí nuestro paquete de pseudoclases, todas para las ligas. La primera pseudoclase es alink. Vamos a generar un set de reglas para alink. Vamos a generar también un conjunto de declaraciones para aVisited y finalmente vamos a definir también declaraciones para el estado hover. Entonces tenemos alink, aVisited y aHover. Son los tres estados de liga que vamos a manejar. Y recuerden que cualquier declaración que pongamos en una de estas pseudoclases la tenemos que repetir en todas. Entonces vamos a ir viendo aquí, esta es nuestra liga y vamos a empezar con cambiar simplemente el color. Vamos a ponerle que para las ligas normales queremos color rojo, ponemos color red, ahí está ya el cambio y como lo pusimos en la primera, le tenemos que poner en las demás. Vamos a decir que las ligas visitadas también estén en rojo, que no haya diferencia ahí, y las ligas en hover pues las vamos a poner en color naranja. Listo, ahí ya tenemos nuestra liga en color naranja. Voy a ir guardando también para no perder mi código ya escrito. Y adicional a esto, pues lo único que queremos cambiar es el subrayado. Entonces decíamos que en la versión normal y visitada no queremos un subrayado y en la versión de hover sí queremos el subrayado. Entonces vamos a agregar simplemente text decoration. Para la versión inicial no queremos, entonces ponemos text decoration none. Vamos a poner text decoration none también en la versión visitada y para la pseudoclase en hover, ahí sí vamos a ponerle text decoration underline, solo en la versión en hover. Listo, ahí tenemos ya nuestras pseudoclases para las ligas y podemos checar solo la versión en aHover tiene el subrayado y la versión link y visited no deberían tener subrayado y estar en color rojo. Bien, pues esa es nuestra pseudoclase para las ligas. Vamos ya a terminar esta sesión creando una reglita final para los párrafos. Los párrafos, lo único que tenemos que hacer en este momento es pues crear una regla de elemento para párrafos en donde nuestros dos párrafos van a cambiar de color, van a cambiar a un color gris y van a cambiar también a la variante itálica de la letra que está utilizando. Sé que eso ya se está heredando de body, entonces ya tenemos los párrafos en Old Standard, ya únicamente vamos a cambiarlo a variante itálica y de color gris. Ahora, el ancho de columna del primer párrafo, ese sí se va a modificar, pero no en este momento. Ese se va a modificar en cuanto coloquemos la imagen a un lado del párrafo y eso lo vamos a hacer ya más adelante en la sesión siguiente. En este momento lo único que podemos hacer a nivel elemento es cambiar el color y el estilo a itálico de nuestros párrafos.
Por lo tanto, pues vamos a crear una regla para P y vamos a definirle únicamente un font style que va a ser italic. Recuerden que podemos definir el estilo itálico únicamente porque en la variante Old Standard que importamos a partir de nuestra liga está también incluida una variante itálica. Si no tuviéramos acceso a esa variante itálica en la familia Old Standard, no podríamos definir el uso de font style italic porque lo que resultaría es una variante artificial, una variante que está pues definida por el navegador, pero no a partir de una fuente como tal, sino simplemente un intento de convertir una familia en variante itálica, pero bueno, pues eso tipográficamente hablando no se ve bien. Entonces, si no tenemos disponible la variante o el peso, no debemos utilizarlo. Sabemos que para Old Standard tenemos 400, que es la regular, 400 itálica, es decir, peso regular, variante itálica, y Bold, y ese será el 700. Esas son las únicas que tenemos disponibles. Entonces, bueno, pues sí podemos usar la variante itálica para P porque P está definido con una familia Old Standard y de Old Standard sí tenemos disponible la variante itálica. Bueno, entonces ya una vez que definimos Font Style Italic, ya podemos ver ahí nuestra fuente italizada y vamos a agregar ya únicamente el cambio de color. Vamos a ponerle un color gris de estos predefinidos. Vamos a poner el tono Dim Gray. Dim Gray es un gris oscuro que podemos usar perfectamente sin necesidad de más código. Entonces ahí está nuestro color Dim Gray. Como saben, pueden buscar un RGB específico o incluso un hexadecimal. En este caso, bueno, este Dim Gray nos funciona perfectamente. Entonces ahí tenemos ya los párrafos también, los dos párrafos formateados de esta manera. Y si analizamos el resto de la página, pues verán que ya no hay mucho más que podamos hacer a nivel elementos. Todos los cambios adicionales que nos faltan en el formato de la página, pues los tenemos que dar a nivel clases o a nivel IDs. Para eso vamos a usar clases específicas para algunos textos que van colorizados al interior de los párrafos. Aquí adentro. También vamos a usar clases específicas para formatear la tabla y clases para generar nuestros contenedores maestros y centrar nuestra página y darle dimensiones. De igual manera, este párrafo de acá, pues también lo vamos a necesitar formatear por medio de una clase porque está definido en un div. Y como sabemos, pues los divs tenemos necesariamente que formatearlos a partir de reglas de clase. Por lo tanto, bueno, pues hasta ahí vamos a terminar con nuestra sesión de hoy, en donde introducimos únicamente reglas de elemento. Podemos guardar nuestros archivos y podemos ya cerrar nuestro ambiente para continuar en nuestra siguiente sesión. Bien, pues regreso con ustedes rápidamente para recordarles, por favor, no se atrasen en sus videos, traten de mantenerse al día, traten de ir al ritmo que estamos sesión tras sesión en nuestros videos, pues para que no se les junte el trabajo, para que puedan ir de manera precisa revisando cada tema sin atrasos, sin demoras y pues no se les junte demasiado el trabajo más adelante. Bueno, pues vamos a continuar con este mismo ejercicio de Bistro para la siguiente sesión y únicamente recordándoles también cualquier problema, cualquier situación, pregunta, duda que puedan tener, me pueden mandar mensajes directamente por medio de la plataforma de Teams, nuestra plataforma de asesoría o también correos electrónicos. Tienen el recurso de la página web del curso, como saben. Les recuerdo también que durante hora de clase pues estoy disponible en tiempo real para en ese momento responder sus dudas, sus preguntas o incluso si me quieren compartir archivos, podemos compartir pantalla, etcétera. Y si es fuera de hora de clase, me pueden dejar sus preguntas, me pueden dejar sus archivos y pues intentaré responder lo más pronto posible. Bueno, pues muchas gracias, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo en nuestro siguiente video.